El pasado domingo compartí un mensaje que finalmente puse por título "Para que te vaya bien". Es una expresión que encontramos en la palabra de Dios en referencia a lo que significa guiarse en los caminos del Señor, obedecer la palabra del Señor, obedecer todo lo que nos enseña Dios en su palabra. Y dice, para que te vaya bien, para que nos vaya bien. Acercarnos a la palabra busca, entre otras cosas, que nos vaya bien en la vida. Pero busca también que sepamos qué hacemos aquí en la vida, para qué estamos. Y en ella, en la palabra de Dios, encontramos tanta enseñanza acerca de tantos aspectos de la vida que yo creo que es una fuente inagotable. Y podríamos estar años y años reflexionando en la palabra y nunca acabar de agotarla, porque hay tantos elementos de aprendizaje y nos cuesta tanto a veces incorporarlos a nuestra vida que nos es necesario volver una y otra vez a la palabra. Hoy no es un día cualquiera, bueno, ningún día lo es, pero hoy yo creo que hay muchas personas que lo primero que han pensado, 11 de septiembre, le viene a la mente algo que viene ilustrado en una fotografía que quisiera que se mostrara aquí detrás. Lo recordáis, ¿verdad? Hace 15 años exactamente que un atentado terrorista pues acabó con la vida de aproximadamente 3.000 personas en estos dos inmensos edificios, las Torres Gemelas, y quedaron sepultadas bajo toneladas de hierro y hormigón, conmocionando al mundo, no solo por lo que de dramatismo tenían las imágenes, sino porque sabíamos que aquello traería implicaciones muy serias que cambiarían nuestra manera de vivir, como así ha sido. Muchas leyes han cambiado en torno al concepto de seguridad, muchas maneras de vivir se han visto alteradas, sino aquellos que viajáis con frecuencia, ¿verdad? Cuando llegáis, sobre todo si vais a tomar un vuelo, se os obliga a quitaros los cinturones, los zapatos, todo, porque cualquier medida es poca para tratar de transmitir esa sensación de seguridad. Y desgraciadamente el horror desde ese año 2001 para acá ha ido en aumento desde ese tiempo a esta parte. Y aquel acto de terror pues ha ido provocando otros muchos más. Y ya los contamos por decenas, los actos de terrorismo que se han venido produciendo en distintos lugares del mundo, añadiendo así un sinfín de víctimas de las cuales no llevamos el cálculo, pero de las que hablamos de miles y miles. Mirad, son muchos los ángulos desde los cuales poder abordar este tema. Podríamos hablar y coger un poco la vertiente religiosa y decir cómo Dios puede justificar el terror. Yo creo que no lo justifica de ningún modo. Otra cosa es que los seres humanos nos guste adueñarnos de la figura de Dios para respaldar nuestras ideologías, nuestras maneras de pensar, etcétera, etcétera. Y en vez de buscar cuál es la voluntad de Dios, tratar de que Dios se acople a nuestra voluntad para que Él haga lo que yo quiero que haga. Como digo, hay muchos ángulos desde los cuales abordar este tema y me imagino que estamos, yo creo que bastante saturados, porque cada día aparece un nuevo acto de terror. Cada día nos desayunamos con alguna barbarie humana cometida en nuestro país o fuera de él. Y sin embargo hay un aspecto sobre el que quisiera que nos detuviéramos a reflexionar en esta mañana en relación a todo ello. Hace un tiempo, sabéis que uno de los atentados, que también fue muy difundido por los medios de comunicación, fue el que se cometió en París, en las oficinas de aquella revista llamada Charlie Hebdo, y que también, como digo, pues ocupó muchas primeras planas. Recuerdo que en aquellos días tenía una conversación con mi hijo y él decía,
Bueno, no sé si te has dado cuenta de que, no recuerdo ni siquiera el país, pero en tal sitio se ha producido otro atentado, han muerto más de 170 personas y apenas hay algún periódico que lo recoge y no precisamente en portada. Y aquello a mí me hizo pensar, porque es cierto que no le damos el mismo valor a todas las muertes, ni siquiera a todas las muertes que se han producido de la misma manera. No le damos el mismo valor. Algunas de ellas se muestran ante nosotros y nos golpean la conciencia, al menos durante unos días. ¿O no recordáis esta imagen que vais a ver en pantalla? ¿La recordáis? Apareció en innumerables medios de comunicación, de televisión, periódicos, y se nos revolvieron las tripas. Murió Aylan Kurdi, que sí conocemos su nombre, pero también murió su hermano de 5 años, 2 años mayor que él, y también murió la madre. Pero este fue el que conmocionó al mundo y el que trató de arrancar de la clase política una respuesta de contundencia, una respuesta de mayor humanidad ante el gran drama que estaba siendo la huida masiva del pueblo sirio. Pero todo se quedó en palabras. Apenas pasó el efecto, las palabras fueron perdiendo su fuerza y seguimos más o menos igual. O tal vez también esta otra imagen, poco más reciente, 2015, de un bebé del cual no se conoce su nombre y ni se sabe siquiera si sus padres sobrevivieron o no. Otros tuvieron más suerte, como el niño al que se concedió asilo en nuestro país. ¿Recordáis aquellas imágenes que también dieron la vuelta al mundo de aquella reportera que zancadilleó a su padre y tal? Vemos otra imagen y ahí vemos al niño. Pasa. Este niño, ¿verdad? Que lo veis ahí, está delante de las Cortes del Parlamento de nuestro país y levanta ese cartel. Es una campaña de Save the Children. Dice: yo sobreviví. Otros 423 niños, simbolizados con estos 423 globos, no lo consiguieron. Como digo, hay muertes que llaman nuestra atención y que producen en nosotros reacciones. Y otras que simplemente pasan a englobar cifras. Porque los medios de comunicación, sobre todo, oímos hablar de cifras, de números, de datos, de estadísticas. 2.000 subsaharianos han perdido la vida cuando trataban de... Una embarcación con 400 y tantos sirios se ha hundido y oímos cifras, datos. Pero al igual que cuando reflexionábamos el fin de semana pasado sobre la trata de personas y la esclavitud sexual en nuestros días, que también se hablaba de cifras, se nos dijo que no, lo importante no son las cifras, sino las personas que hay detrás. Porque las cifras nos llevan a la especulación. Las cifras nos llevan a simplemente a asombrarnos y admirarnos de que la barbarie humana no tiene límite. Pero cuando conocemos a las personas que hay detrás de las cifras, muchas veces eso produce cambios en nuestra manera de reaccionar. Y recuerdo cuando tuvimos aquí la visita de Sofía, que era aquella mujer que durante tantos años había sido esclavizada sexualmente, que había sido vendida desde niña. No se nos olvida su cara, no se nos olvida su historia. Para nosotros tiene un significado especial porque le pusimos rostro y no pasó a ser un número más. Hermanos, esa es la línea en la que quisiera que reflexionáramos en esta mañana. Y para ello me gustaría
Claro, a lo mejor os preguntaréis, bueno, pero ¿a dónde quieres ir a parar con esto, verdad? ¿A dónde quieres? Pues simplemente quiero ir a parar a dos consideraciones que tú y yo hemos de hacernos en esta mañana. La primera consideración relacionada con la muerte del Señor Jesús. Hoy tenemos la cena del Señor. Y la segunda, relacionada con su vida. Pero para ello vamos a irnos hasta el Génesis, al libro del Génesis. Y vamos a irnos al capítulo 18. Y antes de leeros este texto, os pongo en contexto. Mientras lo vais buscando, refresco la garganta. El contexto es que Sodoma y Gomorra eran dos poblaciones en las que la maldad se había extendido y multiplicado de tal manera, que Dios decidió destruirlas. Y a todo esto, Abraham pensó en los suyos que estaban allí y trató de negociar con Dios para ver y comprobar hasta dónde podía llegar su gracia y su misericordia hacia aquellas gentes. Y leemos a partir del versículo 23 lo siguiente, capítulo 18 del Génesis. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizá se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se me enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizá hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra. Mirad, este es un texto muy significativo y yo creo que es de los textos que manifiesta de una manera muy clara lo que el salmista repite en varias ocasiones en diferentes salmos. Nuestro Señor, nuestro Dios, es lento para la ira y grande en misericordia. Porque Dios había tenido mucha paciencia con Sodoma y Gomorra, pero como digo, el grado de maldad había llegado tan lejos que tomó la decisión de destruirlo. ¿Queréis saber cómo acaba la historia? Leed los capítulos que vienen a continuación, tarea para casa. Pero es interesante ver el grado de maldad que había, por cuanto ni siquiera respetaron a los enviados que Dios mismo había llevado a aquel lugar. 3 personajes misteriosos, los cuales también querían sodomizar. La maldad era tremenda, pero Dios estaba dispuesto a perdonar a aquel pueblo, que es más, creo que si Abraham hubiera seguido insistiendo, hubiera llegado hasta 1.
y posiblemente también Dios lo hubiera aceptado. Abraham, como digo, entra en escena para negociar con Dios. ¿Se creería tal vez Abraham más justo que Dios? Yo creo que no. Abraham buscó la manera de tratar de ir poco a poco ganándose el favor de Dios para que su misericordia actuara y alcanzara el perdón, sobre todo de sus allegados, de sus familiares, a los cuales Dios trató de sacar con vida, aunque no todos lo hicieron porque no todos respetaron las pautas que Dios les había dado. Pero os decía que los dos planos de reflexión a los que quería llevaros en esta mañana, uno tenía que ver con la muerte de Jesús y otro con su vida. Y diréis, bueno, ¿y esto de Abraham qué tiene que ver con la muerte de Jesús? Pues tiene que ver muchísimo, hermanos. Porque si en este relato de Abraham vemos claramente la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, lo vemos mucho más claramente en la persona de Cristo Jesús. Cuando Pablo plantea un asunto parecido en su carta a los romanos, también describe de una manera tremenda cómo Dios hace uso de su gracia y de su misericordia, como digo, que vemos de una manera más claramente reflejada en la persona de Jesús. Porque en la carta a los romanos, el apóstol Pablo deja claro algo que va más allá de lo que Abraham planteaba. Y si encontrares 10 justos, por 10 justos destruirás la ciudad. Dice, no, por 10 justos no destruiré la ciudad. Pero pensemos en la persona de Cristo Jesús. Dice en Romanos, y en el capítulo 3, dice que justo no hay ni siquiera uno. Es decir, que no hay ni uno bueno, hermanos, en este mundo. Bueno desde la perspectiva de Dios. No hay ninguno que alcance el listón de Dios. No hay ninguno. ¿Recordáis cuando fue aquel joven rico a hablar con Jesús? Y Jesús y se presentó y le dijo, maestro bueno. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si bueno no hay ni uno, ¿verdad? Jesús era bueno, indudablemente. Pero ¿cuántos más justos había sobre la tierra? Y nos dice Pablo en Romanos que Dios muestra su amor precisamente sabiendo que no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por tanto, en el planteamiento en relación a Jesús, no se está buscando un solo justo. Dios no parte de la búsqueda de los justos en la tierra porque no los va a encontrar. Dios parte de su gracia y de su misericordia a través de la obra de Cristo Jesús. Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Recordáis el cántico que cantábamos al principio? Me sonreíste, Señor, en mi pecado. No es que el Señor le haga gracia a nuestro pecado, ni mucho menos, sino que en medio de nuestro pecado, su gracia nos alcanzó. Se fijó en nosotros. Dios no te ha escogido a ti porque seas mejor que otros, sino simplemente por su pura gracia y por su puro amor. No es por nuestra justicia, sino por su amor, que dio el paso, que se describe muy bien en Filipenses en el capítulo 2, ese camino descendente de Jesucristo desde los cielos, desde su estado de gloria junto con el Padre, hasta la tierra, y estando en la condición de hombre, baja a ser un siervo entre los hombres, y en su condición de siervo entrega su vida hasta la muerte, y muerte de malhechor, muerte en la cruz, ejecutado por las leyes romanas, ejecutado injustamente. Algunos tal vez pueda pensar, bueno, claro, el sacrificio de Jesús merecía la pena, porque al fin y al cabo es una vida por la de millones de personas, porque a través del sacrificio de Cristo Jesús, millones de personas han encontrado la salvación
y han encontrado el camino de la vida eterna y pueden, algunos de hecho están disfrutando de la vida eterna y nosotros, pues cuando el Señor lo permita, pasaremos a disfrutar, insisto, no por nuestro mérito, sino simplemente por su gracia y por su misericordia. Pero claro, como digo, algunos dirán, pues claro, merecía la pena un sacrificio, aunque fuera del Hijo de Dios, por tantos millones de personas. Pero ahí es donde volvemos al relato del Génesis. Y yo me preguntaría, ¿lo habría hecho igualmente si en vez de ser unos millones de personas hubieran sido unos miles? ¿Qué me diríais? En voz alta, que yo os oiga. ¿Qué pensáis que habría dicho? ¿Lo habría hecho? ¿Habría hecho ese sacrificio? ¿Y por unos cientos? ¿Y por unas docenas? ¿Lo habría hecho simplemente por ti? Yo no soy Dios, no tengo la respuesta, pero intuyo que sí, que leyendo su palabra, Él lo habría hecho. Y hermanos, ahí es donde quiero llegar en este primer plano de reflexión. Mirad, ten la certeza que Dios lo habría hecho por ti. De hecho, me gustaría en esta mañana que tú pensaras que ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz lo hizo por ti. No pienses en cifras, no pienses en números, no pienses en miles o millones. Piensa que habría estado dispuesto a hacerlo únicamente por ti, por amor a tu vida, porque para Dios cada persona cuenta. Esto es lo que hacemos cuando celebramos la cena del Señor. Hacemos memoria de un sacrificio de amor, pero no lo hacemos pensando en los miles de personas por los cuales se sacrificó, o los millones de personas por los cuales se sacrificó Jesús. No. Lo hacemos pensando en un plano personal. Señor, gracias porque diste tu vida por mí. Yo quiero que lo tengas muy en cuenta, porque lo que debe de producir en ti y en mí es una actitud de profundo agradecimiento que nos haga vivir la vida totalmente entregada a esa persona que se sacrificó por ti y por mí. Qué diferente es que alguien mate por una ideología a que alguien esté dispuesto a sacrificarse por una persona. Y nos dice la palabra que algunos estaríamos dispuestos a dar la vida por algunos buenos, por algunos que consideramos merece la pena que yo arriesgue mi vida por él. Pero el amor de Dios se muestra en que, siendo aún pecadores, es decir, no teniendo merecimiento de que nadie dé la vida por nosotros, nada más y nada menos que el Hijo de Dios lo hizo por amor a nosotros. Ya digo, primer plano de reflexión. Generar en ti y en mí una actitud profunda de gratitud a Dios por el sacrificio de Cristo Jesús, que me lleve a considerar que mi vida realmente, si tiene algún valor, es gracias a la persona de Cristo Jesús, y que esta vida merece vivirla si es por y para Cristo Jesús. Y esto tiene muchas implicaciones, en las cuales en esta mañana no vamos a entrar. El otro aspecto lo encontramos en su vida. Es cierto que Jesús fue un personaje muy popular en sus días, en su tiempo. Miles de personas le seguían fascinadas, algunos por sus milagros, otros por sus enseñanzas, pero la popularidad de Jesús se había corrido de tal manera que cuando iba de un lugar a otro, miles de personas seguían. Y eso y todo, que no había periódicos, no había televisión, no había Facebook, no había nada. Se iban pasando la voz y miles de personas iban detrás de él. Yo creo que para un líder en la actualidad esto habría sido la culminación de su sueño, que miles de personas le sigan por escuchar lo que enseña, sería ya su sueño alcanzado. Y probablemente, después de alcanzar ese sueño, habría tratado, no sé, tal vez de hacer algún planteamiento de marketing o cualquier otra cosa para mantener su popularidad y que no bajara. Pero Jesús no se condujo
por los números. A Jesús le traía sin cuidado los números. No era el número lo que él buscaba, eran discípulos. No eran cifras, eran personas. Y por eso en los evangelios lo que más resalta no son los números. X miles le seguían, X miles fueron a X miles esto. Cuando se juntó una gran multitud de esto y lo otro, apenas aparece algún comentario respecto a la multiplicación de los panes y los peces. Pero si leemos con detenimiento lo que resalta en todos y cada uno de los evangelios, ¿sabéis qué fue? Los encuentros personales de Jesús. La mayor parte de páginas de los evangelios tratan de encuentros de Jesús con alguien. Jesús con María Magdalena, Jesús, Simón Pedro, Jesús y Zaqueo, la mujer adúltera, la mujer cananea y su hija, la mujer con flujo de sangre, el ciego Bartimeo, Jairo y su hija, Lázaro, Marta y María de Betania, Mateo, Tomás, Felipe, Andrés, el encuentro con el joven rico, con la mujer encorvada, Juan, Santiago, el hombre de la mano seca, el endemoniado de Gadara, la viuda pobre, el sordomudo, José de Arimatea, el ladrón arrepentido, Nicodemo, el leproso agradecido, la suegra de Pedro, el centurión romano, Simón de Cirene y un listado más amplio. Yo creo que de todos y cada uno de estos encuentros, de todas y cada una de estas personas que se cruzaron con Jesús en algún momento de su vida, aprendemos alguna lección. Aprendemos alguna lección del amor de Dios, del carácter de Jesús, de la importancia que Jesús daba a cada ser humano sin hacer acepción de personas. Jesús no ponía su agenda, una serie de prioridades en función del cargo que ostentaba la persona o de la popularidad que pudiera tener. No, Señor, es que, te espera a las 12, te espera un súbdito de César que ocupa un rango muy alto y tal. No. Jesús apartaba del camino y se encontraba a los que estaban literalmente en los bordes del camino, pero también simbólicamente excluidos de la sociedad. Leprosos, paralíticos, gente que era considerada pecadora y que por eso estaban enfermos. Pero si algo aprendemos de la vida de Jesús y de estos encuentros, es precisamente que Jesús no hace acepción de personas, que Jesús no se deja impresionar por las cifras. De hecho, cuando llega a su acto central de la muerte en la cruz, uno se pregunta, ¿dónde estaban los miles de personas que le seguían buscando pan y buscando enseñanza? Si hasta sus discípulos salieron corriendo. Jesús reivindica la importancia de la persona. Y yo creo que este es el otro gran aspecto en el cual hemos de distinguirnos, hemos de tener una actitud distintiva, porque en nuestros días nos perdemos en cifras y números, que muchos de los planteamientos que nos hacemos los hacemos basados en cifras, números o estadísticas. Y esto es lo que se resalta a nuestro alrededor. Como digo, oímos de las cifras del paro, de las cifras de los migrantes que mueren en el mar, de las cifras de las personas desaparecidas, del número de los enfermos de cáncer. No sé qué efecto pueda tener las cifras sobre nosotros. Pero a mí me vienen a la mente aquellas palabras del Señor Jesús cuando trataba de mostrar a aquellos que estaban escuchándole un poco el reflejo de lo que será la justicia en el reino de los cielos. Y cómo un día el Señor apartará a un lado y a otro, y a unos les dirá, venid benditos de vuestro Padre, porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo, me visitasteis, en la cárcel me vinisteis a ver, etcétera, etcétera. Y aquellos sorprendidos, pero si yo no me he cruzado contigo, Señor, no te vi ni desnudo, ni hambriento, ni en la cárcel, ni nada. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Dice, en cuanto a uno, fijaos,
En cuanto a uno de estos, mis hermanos más pequeños, lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Mirad, un día cuando estemos delante de la presencia del Señor, no te va a preguntar por los números, no te va a decir, ¿cuántos conocieron el Evangelio a través de ti? Lo que te dirá o te preguntará es acerca de las personas que tuviste delante de tus narices y si fuiste o no de bendición para ellas. Si fuiste capaz de dar respuesta a una necesidad, que a lo mejor la necesidad simplemente era de unas palabras de ánimo, pero tuviste en consideración a la persona en singular. Hermanos, a veces las cantidades, las cifras, las estadísticas nos bloquean. Y mirad, nunca vamos a resolver la situación mundial, ni el problema de los miles de sirios que están saliendo y que se hunden en el mar. No. Pero si el Señor pone en tu camino cualquier persona, no le des la espalda. Hasta donde puedas alcanzar, alcanza. A veces yo creo que podemos, y de hecho se hace, alcanzamos a personas que están a miles de kilómetros de distancia cuando enviamos misioneros y ellos personalmente les atienden. Pero hermanos, no nos dejemos impresionar por las cifras. Miremos a la persona como lo hizo el Señor Jesús. Que tu radio de acción alcanza a una docena de personas. Gloria a Dios. Trabaja con ellas, dale aquello que el Señor ha puesto en tu mano poder hacer por ellas. Pero que para ti sean personas con rostro, con necesidades concretas, con nombres y apellidos. Gratitud a Jesús por su sacrificio. Una gratitud que nos lleva a una entrega incondicional. Consideración hacia tu prójimo, que no es una cifra, que no es una estadística, que no es un número, que es alguien que fue creado a imagen y semejanza de Dios y que merece que tú le brindes el mismo amor que el Señor ha brindado por ti. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que